Muchas gracias, secretario. Saludar a cada uno de los invitados, sus asesores, todos quienes están conectados, obviamente a los colegas que están siguiendo la sesión. Y antes de escuchar la relación que le vamos a pedir, Rodrigo, a mí me gustaría, no sé si la palabra es pedir un minuto de silencio, pero hacer un pequeño reconocimiento por el fallecimiento hace un par de días de don Jorge Tapia Valdés, quien fuera un funcionario del Senado y precisamente secretario de esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento entre el año 69 y el año 72, además ex ministro de Justicia, ex intendente de Tarapacá, académico, quien ha fallecido en estos días luego de una larga trayectoria, además un hombre que vivió el exilio académico. Pediría que guardáramos un minuto de silencio. Jorge Tapia Valdés. Gracias a todos y, señor secretario, pasamos a la relación del proyecto. Sí, muy breve, señor presidente, solo comentar que también la Secretaría se suma especialmente al homenaje que usted ha pedido en este minuto por el tan destacado hombre público y funcionario del Senado. Bien, señor presidente. La relación. Corresponde abocarse al estudio del proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en circunstancias excepcionales que indica. Esta iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y cuenta con un informe de la Comisión de Hacienda de esta corporación. Se origina en tres iniciativas que actualmente se encuentran refundidas. La primera, el boletín 13.399 de _05, cuyos autores son los honorables senadores señores Montes, señora Allende y señor Elizalde, que permite al Banco Central obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas y privadas en la eventualidad de decretarse por la autoridad correspondiente crisis sanitaria y siempre en acuerdo con el presidente de la República. El segundo boletín es el 13.400-05, que su autor es el honorable senador señor Pizarro, para que el Banco Central cuente, en las condiciones que se establece, con la facultad de otorgar o financiar créditos al Estado. Y finalmente, el boletín 13.592-05 de su excelencia el presidente de la República, que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en circunstancias excepcionales que indica. Este último boletín es el boletín madre que sirve para refundir las otras iniciativas. En sesión del día 23 de junio se dio cuenta en la sala del Senado del acuerdo de los comités que dispuso que esta iniciativa fuera analizada por esta instancia con posterioridad al estudio de la Comisión de Hacienda. El objetivo del proyecto es, en síntesis, agregar un inciso segundo nuevo al artículo 109 de la Constitución Política para que, en circunstancias excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central pueda comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional. Igualmente se establece una disposición transitoria que indica que esta reforma empezará a regir una vez que entre en vigencia la ley que introduce modificaciones a la ley 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, que regulará el ejercicio de la nueva facultad que se le otorga al Banco Central, se refiere a la nueva facultad del artículo 109. En relación a esta materia, cabe recordar que el Banco Central solo puede efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. En el ejercicio de sus facultades está sometido a dos prohibiciones en materia de financiamiento. La primera impide al Banco Central de Chile adquirir de manera alguna documentos de Estado de sus organismos o empresas. Y la segunda le prohíbe financiar gasto público con créditos directos o indirectos del Banco Central. Esta última prohibición admite hoy día una sola excepción, que es la siguiente: una situación de guerra o de peligro de ella, calificada por el COSENA, en cuyo caso el Banco Central podrá obtener
otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas. Si se aprueba esta reforma, a partir de ahora el Banco Central podría, en las denominadas circunstancias excepcionales y transitorias, y cuando así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en la forma en que se prescriba en su ley orgánica constitucional. Al fundamentar esta proposición en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo explicó que con ella se pretende reforzar el mandato del Banco Central de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para ello se le faculta para comprar o vender, en las ya mencionadas circunstancias excepcionales y transitorios, bonos de tesorería en el mercado secundario, lo que le permitiría estabilizar las tasas de largo plazo y evitar la interrupción brusca de la disponibilidad de créditos de largo plazo, que se expresa, por ejemplo, en los préstamos hipotecarios, leasing y otros instrumentos que están orientados al financiamiento de proyectos de inversión. Adicionalmente, mediante esta atribución se persigue fortalecer la política monetaria en situaciones en que la tasa de interés se encuentra en un piso efectivo o muy cercano al mismo. Finalmente, se hizo presente que la mayoría de los bancos centrales de las economías avanzadas cuentan con esta facultad, la que se ha utilizado especialmente en la actual situación de pandemia. Por último, señores senadores, hago presente que, por disposición del artículo 127 del reglamento del Senado, corresponde que este proyecto sea discutido en general y en particular a la vez. Asimismo, que para ser aprobado se requiere del voto favorable de los 3/5 de los senadores en ejercicio, en conformidad a lo que dispone el artículo 127 de nuestra Carta Fundamental. Sus señorías cuenta con un texto comparado que contiene la normativa vigente y la enmienda que se hace al artículo 109 de la Ley Fundamental. Es cuanto puede informar la Secretaría, presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Sería importante esa minuta que usted ha hecho, poder hacerla circular, creo que está muy ordenada. Ofrecemos la palabra, veo que está el ministro de Hacienda ya con nosotros, poder escuchar su planteamiento en esta comisión. Nos irá, ministro, usted antes, ¿cierto? ¿Va a estar toda la sesión con nosotros? No, buenos días, presidente. ¿Cómo está? Saludar a los senadores, presidente del Banco Central, fiscal del banco también, secretario. Yo, como expliqué, lamentablemente teníamos agendada sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara para discutir un proyecto tributario. Así que, como se explicó, voy a tener que ausentarme por un rato, tengo que ir a presentar ese proyecto. Y obviamente, si los tiempos lo permiten, volveré acá porque este es un proyecto de particular importancia, ¿no? Pero la verdad es que se toparon las agendas con los cambios naturales de sesiones que ocurren y tengo que doblarme en dos momentos. Así que, presidente, si usted me lo permite, me gustaría presentar rápidamente el proyecto y para estos efectos tenemos una breve presentación que me gustaría compartir con ustedes, si es posible. Sí, ministro, no hay inconveniente y uno entiende los tiempos, pero no sé si es la casualidad o no sé si usted es creyente, pero siempre cuando le hemos solicitado, al menos le he solicitado comparecencias o opiniones, algo sucede. Entonces, no sé a qué se debe esta situación. Usted era de los más interesados en la discusión de este proyecto, un presidente le hemos dado la celeridad que corresponde, y así como le he preguntado en sala algunas opiniones, las cuales no las ha dado, quiero manifestar nuevamente mi molestia por su actitud para con las inquietudes que se le han hecho en la condición de su comparecencia en el Senado. Pero para no dilatar la situación, y parece que esto es una constante, tiene la palabra. Presidente, un breve comentario. Presidente. Dígame, senador Pérez. Presidente, si me permite, antes el senador. Tiene la palabra el senador Pérez. Solo, presidente, usted mismo ha expresado reiteradamente en la sala las dificultades que genera el cambio de horarios, el cambio de actitudes. Por lo tanto, creo que su comentario sobre el ministro de Hacienda me parece absolutamente improcedente. El ministro tiene que ir a la Cámara a presentar otro proyecto de ley, se dio las explicaciones originales y me parece que el comentario que usted ha expresado
está absolutamente de más porque no hay aquí ninguna intención oculta, sino que está transparentada. Y usted mismo ha reiterado a la presidencia del Senado las dificultades que nos generan estos cambios de horarios, estos cambios de salas, estos cambios de sesiones, y por lo tanto, así como para nosotros tiene dificultades, también para el señor ministro. Así que, en honor a la verdad, escuchemos al ministro que nos exponga su opinión sobre este proyecto. Senador Pérez, comparto su opinión en lo que refiere al día de hoy. Efectivamente hubo un cambio, pero eso no borra la actitud poco considerada del ministro para con el Senado en comparecencias anteriores, en que sin cambio de fecha ni horario, también casualmente siempre ha tenido que salir, o simplemente en un desaire al Senado se retira de una manera bastante poco caballerosa. Pero esa discusión es una discusión política que yo reiteraré en mi condición de senador socialista hacia la actitud de un ministro. Pero en lo que nos convoca ahora tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Respecto a su pregunta, solo recordar que este proyecto fue puesto con discusión inmediata la semana pasada. Usted recordará que lo llamé personalmente por teléfono para discutir los alcances y la celeridad de esto. Bueno, y lamentablemente no fue puesto en primer lugar de la tabla. Hay agendas que son móviles, como recordar el senador Pérez. Y efectivamente hoy día se mezclaron dos instancias en paralelo. Me hubiera encantado que fuera de manera distinta, pero usted podrá corroborar fácilmente que estaré desdoblado en la Cámara de Diputados, porque esos son actos públicos, ¿no? Entonces creo que del lado nuestro y del lado mío en particular no hay ninguna intención de ausentarme. De hecho, siempre he concurrido al Senado en todas las instancias que se me ha convocado, así que si usted tiene algún antecedente diferente, me encantaría que nos lo entregara para poder abordarlo y corregir esas situaciones, analizarlas en su mérito. Pero respecto al proyecto mismo, presidente, tengo una presentación muy breve que presenta los ejes fundamentales. No sé si está a la vista la presentación. Sí, sí se ve, señor ministro. El que no la ve soy yo. Perdona, esto no la veo. Le pido que excuse. ¿Tenéis ahí? ¿Ahí? ¿La ven? Sí, se ve. Perfecto. Presidente, yo no la veo, pero la voy a tratar de seguir acá en papel, tratar de coordinar la pantalla de ustedes con la mía. Este es un proyecto de reforma constitucional y de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile, que a lo que apunta es a permitir de forma transitoria, en circunstancias excepcionales, la compra y venta en el mercado secundario de instrumentos de deuda emitidos por el fisco. Quiero destacar, presidente, partir por destacar que en los últimos años, la última década, Ministro, hay un inconveniente porque se borró de la pantalla la presentación. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Presidente, ¿por qué no la remiten por correo electrónico? Porque puede ser más rápido que lo vamos a tener en nuestro equipo. Tiene razón. Si la manda a la Secretaría, nosotros la podemos subir, presidente. Veamos si puede coordinar eso, sí, secretario, que se envíe por correo y la tenemos a la vista en... Estamos con un problema técnico. ¿Usted me escucha, presidente? Porque yo perdí completamente la señal de usted. Ahí está, ahí volvió a estar. Ahí perfecto. Ya, perfecto. Retomo. Entonces, como le decía, esta es un proyecto de reforma constitucional y también de la ley orgánica del Banco Central de Chile para permitirle en circunstancias muy excepcionales y de forma transitoria la compra en el mercado secundario de bonos de tesorería. Como antecedente, presidente, destacar que en la última década los bancos centrales
Parece que hay un micrófono abierto, presidente, ¿puede ser? Sí, por favor, si se pueden silenciar para... Adelante. Bueno, sí, entonces le contaba que en la última década, los distintos principales bancos centrales del mundo han desplegado una serie de nuevas herramientas monetarias, en parte importante para apoyar la estabilidad financiera y también, por supuesto, la estabilidad de precios cuando se topan con tasas que están en el piso técnico, como es el caso de nuestro país también hoy día. Y estas herramientas que se han desplegado, que llamaremos no convencionales, entre comillas, incluyen, por ejemplo, programas de compras de activos financieros y dentro de esto, bonos del Tesoro Público, además de entregar señales explícitas sobre la evolución futura de la tasa de política monetaria. La mayoría de las investigaciones que se tienen a la vista encuentran que estas nuevas herramientas aumentan, por un lado, la estabilidad de la política, la efectividad de la política monetaria en términos de control de precios, que es tradicional, pero también en términos, y esto es muy importante, y este es el norte de este proyecto de ley, de la estabilización de los mercados financieros en momentos de disrupción, en momentos excepcionales, ¿no es cierto?, de inestabilidad, con las consecuencias que eso puede acarrear. Y esto particularmente en un contexto de la pandemia COVID-19, presidente, donde hemos visto la disrupción que ha habido no solo en el sector real de la economía, sino que en los mercados financieros, ha llevado una vez más a los bancos centrales del mundo a ocupar estas medidas no convencionales, a reaccionar con mucha rapidez y decisión para evitar que un colapso en ese mercado se traspase y agrave la crisis del sector real, por esta vía manteniendo el crédito al sector privado, la palanca de crédito que es fundamental. Y acá insistir entonces que en este contexto uno de los instrumentos más utilizados han sido precisamente los programas de compra de bonos soberanos. A modo de ejemplo, presidente, y voy rápidamente a esta tabla para dar un sabor, un abanico de algunos referentes de bancos centrales en el mundo, partiendo por la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, pero también otros como el de Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Suecia. Más allá de los detalles, lo que quiero notar acá, si ustedes van a la última columna de esta tabla a la derecha, es que todos y cada uno de estos bancos tienen dentro de sus facultades no tradicionales la compra de bonos soberanos, es decir, bonos del Tesoro, también bonos de propia emisión de los bancos centrales, naturalmente, y algunos de ellos incluso tienen la facultad de comprar bonos corporativos, pero esto es más excepcional, no es una regla general, en cambio, como lo es el tema de... Ministro, ¿a qué se refiere con bonos corporativos? Por favor. Bonos de empresa. Bonos instrumento de renta fija de empresa. Ya. Entonces, lo que quiero destacar acá es que una facultad general que existe es la posibilidad de comprar bonos soberanos en estos bancos del primer mundo, o economía avanzada, y algunos de ellos, pocos de ellos tienen incluso esa facultad de ir un poquito más allá. Pero incluso si uno va a los bancos centrales de economías emergentes, bien conocidas y respetadas, vemos que también varios de ellos, la gran mayoría de ellos, tienen esta facultad. Entonces, lo que quiero señalar acá, presidente, es que lo que estamos proponiendo acá no es una cosa extraordinaria dentro del concepto internacional, es una facultad que existe, subrayo que en cambio existe, y como lo estamos planteando nosotros, de una manera excepcional, es una herramienta no tradicional, pensando sobre todo en un tema de estabilidad financiera, como voy a profundizar en algunos segundos más. Ahora, quiero destacar antes de ese momento la respuesta que ha tenido nuestro Banco Central en esta crisis, también a raíz de los eventos post-18 de octubre. La verdad es que el Banco Central, para nadie es un misterio que ha jugado un rol clave en términos del tipo de políticas que ha tomado, con mucha prontitud, con mucha amplitud además, a efectos de no solo estabilizar o intervenir en el mercado cambiario ante volatilidades bien importantes que vivimos post-18 de octubre y también en algún momento de esta crisis COVID, sino que también en términos de proveer mucha liquidez al mercado financiero, liquidez que se ha expresado en que por vez primera
al menos si uno toma como referente las últimas dos crisis importantes que hemos tenido, la crisis subprime y la crisis asiática. Por vez primera vemos que el crédito comercial no se contrae, sino que por el contrario se está expandiendo con fuerza, y eso no es azaroso, es producto de una acción muy decidida del Banco Central, naturalmente coordinada con otras medidas por parte del gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda. Hemos trabajado con mucha coordinación, como los créditos con garantía estatal para las empresas, los créditos COVID, tal cual ha sido destacado por el Banco Central y también por la CEPAL ayer. Pero en lo concreto, el banco ha jugado un rol muy importante. Como ustedes saben, ha recortado además la tasa de política monetaria desde un 1,25%, llevándolo a su piso efectivo hoy día de 0,5%, es decir, no hay más espacio, no hay mucho espacio para la política monetaria acá a nivel de la tasa de política monetaria. Y además, como les decía, ha tomado una serie de medidas especiales para inyectar liquidez en la economía, como la facilidad de crédito condicional al incremento de colocaciones, el SIC, la ampliación de colaterales elegibles para operaciones de financiamiento, el programa de compra de activos, incluyendo bonos propios y bonos bancarios, etc. Entonces, el banco ha desplegado una batería de instrumentos. Aquí está la evolución de la tasa de la política monetaria, que es la más baja del 2009-2010, presidente. Y quiero pasar directamente a la compra de activos en el mercado secundario, que es lo que ha podido hacer el banco a la actualidad, a la fecha. En noviembre último, en medio de los efectos económicos y financieros de la crisis social, el Banco Central, ustedes recordarán, actuó de emergencia para estabilizar las tasas de interés de largo plazo, que tuvieron mucha volatilidad, hubo alta volatilidad financiera en esos días. La verdad es que la situación por momentos fue bien extrema, y lo que hace el banco en ese entonces es comprar bonos propios, bonos de emisión propia, y lo mismo hizo en marzo último, asociado a la volatilidad de producto de la pandemia del COVID-19. A su vez, el banco anunció recientemente un programa de compra de activos en el mercado secundario por hasta 8.000 millones de dólares en los próximos 6 meses para darle mayor tracción a la política monetaria. Y esto nuevamente está dirigido a la compra de bonos propios, es decir, emitidos por el propio banco, pero también de bonos bancarios, a los cuales está facultado, de los cuales por razones prudenciales, y esto es bien entendible, no compra más del 20% de la emisión de cada banco. Si tuviera mucho más que eso, bueno, la verdad es que se produce una relación compleja, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los intereses, y por lo tanto es muy sano ese punto, nos parece a nosotros. Pero el tema de fondo, lo voy a mostrar enseguida, presidente, es que la compra, tanto pasada como en meses recientes de su propia emisión, hace que el stock de bonos del Banco Central en circulación se haya reducido fuertemente. Son pocos los bonos que quedan para comprar, y esto significa que esa herramienta hoy día se ha prácticamente extinguido, y por lo tanto hay que buscar otras opciones con las cuales el Banco Central pueda cometer su labor, particularmente en este contexto de estabilización de tasas, de estabilización de los mercados financieros. Ahora, como referente, y ya entrando un poco a la propuesta del cambio legal que se somete a consideración, como ustedes saben, el marco jurídico vigente prohíbe al Banco Central comprar y vender instrumentos de renta fija que se transan en el mercado local cuando son bonos de tesorería. Está impedido de comprar, ya sea directa como indirectamente, en el mercado secundario. Y naturalmente, sobre todo a la luz de lo que yo les mostraba, la experiencia de otros bancos, esto restringe el alcance de las acciones del Banco Central en el mercado de renta fija nacional, particularmente a la luz de lo que yo les decía, que ya ha recomprado buena parte, la gran parte de su cartera de bonos propios, ¿ya? En definitiva, hoy día, de facto, el banco tiene un espacio para comprar bonos propios o de bancos del orden de 10.000 millones de dólares, una cifra que puede parecer alta, pero en términos del tamaño del mercado financiero bastante baja. Y esto es una justificación adicional para abogar por darle una facultad especial. Para el tema de la estabilidad financiera, presidente, quiero poner el acento. Es bien relevante porque esto se expresa, entre otros indicadores, en las tasas de interés. Acá hemos visto, el gráfico muestra la
volatilidad que estas tasas de interés pueden tener en periodos cortos de tiempo. Lo vimos en noviembre del 2019, lo vimos en marzo del 2020, y nada descarta que pueda ocurrir de nuevo en los próximos meses. De ahí la preocupación. Lo mismo pasa con la volatilidad de los spreads de los bonos corporativos y bancarios. El spread es la diferencia respecto al bono libre de riesgo, ya sea Banco Central o Tesorería, es la diferencia de tasa. Aquí nuevamente vemos cómo puede cambiar y cómo puede pegar saltos extremadamente relevantes en cortos periodos de tiempo, noviembre, marzo de este año, como lo muestra la gráfica. Y en este gráfico, presidente, lo que yo les mencionaba, aquí está el stock de bonos y de pagarés de corto plazo del Banco Central a lo largo del tiempo, expresados como porcentaje del PIB. Lo que vemos en esta gráfica, si uno piensa en los bonos, que son los instrumentos de largo plazo, uno ve una disminución muy significativa en el tiempo de este stock, producto de las recompras de sus propios bonos que yo indicaba hacia el Banco Central de Chile. Y hoy día la verdad es que nos encontramos en niveles mínimos con muy poco espacio a este respecto. Para caracterizar y profundizar el punto, presidente, me gustaría caracterizar nuestro mercado de renta fija a grandes rasgos por los tipos de emisores principales. Todo esto está expresado en miles de millones de dólares, en particular hoy día dentro del stock total de bonos que existen en el mercado local, que son aproximadamente 140.000 millones de dólares. Tenemos apenas 2 billones, ¿no? 2.000 millones de dólares, o un 1,5% del total de bonos del Banco Central. Los bonos bancarios representan un 45%, pero quiero recordar acá que por razones prudenciales el banco se limita a no comprar más del 20% de la emisión de cada banco, y ya ha comprado aproximadamente 3.000 millones de dólares de bonos bancarios. Los bonos de tesorería, por su parte, los bonos fiscales del fisco representan un 55% del total de bonos, y los bonos corporativos de empresa un 37%. Esto para ilustrar, presidente, que el espacio de compra que tiene el Banco Central respecto a su propia cartera hoy día de su propia emisión, es extremadamente limitativo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, dado este contexto de la reforma a la facultad del Banco Central de Chile? En primer lugar, el objetivo es permitir que el banco disponga de una batería más completa de herramientas monetarias para cumplir con su mandato constitucional de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y pongo el acento acá, presidente, porque esto es muy importante para entender el proyecto. Acá el objetivo último, como yo presenté al principio, de entregarle esta facultad excepcional, excepcionalísima y transitoria al Banco Central, tiene un norte claro, que es pensar en velar por la estabilidad financiera, que es el correlato de este mandato constitucional de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Entonces acá el banco tiene un rol fundamental, al igual que sus pares en el mundo, para velar por la estabilidad financiera y evitar los efectos adversos que problemas en ese mercado pueden tener en el sector real, ¿no es cierto?, como es de histórico conocimiento. Entonces, la facultad de comprar y vender bonos de tesorería en el mercado secundaria, en circunstancias excepcionales y transitorias, y lo subrayo, no una facultad permanente, excepcional y transitoria, permitiría al Banco Central actuar estabilizando las tasas a largo plazo y así evitar disrupciones al costo y la disponibilidad del crédito a largo plazo, como préstamos hipotecarios, leasing y otros financiamientos de proyectos de inversión. Entonces, acá, este segundo bullet point marca el punto que yo decía, la idea acá, el norte último, es velar por la estabilidad financiera. Asimismo, presidente, los programas de compra de activos permitirían dar más tracción a la política monetaria en circunstancias extraordinarias como las actuales, en las que, como ya veíamos, las tasas de interés están en su piso efectivo o muy cerca de esto, ¿ya? Y recordar acá que la mayoría de los bancos centrales de las economías avanzadas cuentan con esta facultad excepcional y de hecho ya han hecho uso en el contexto de la pandemia del COVID-19. Ahora,
insistiendo en el punto que esto es una facultad excepcional, excepcionalísima y transitoria, hay una serie de resguardos que proponen los cambios legales que sometemos a vuestra consideración, que parten del reconocimiento de lo que la propia historia económica nos muestra. Si hay un mensaje conocido, compartido en la historia económica a nivel mundial, pero también a nivel de la chilena, y es lo que da mérito y razonabilidad a que haya en todo el mundo imperado a partir de los 70 y sobre todo los 80 la creación de bancos centrales independientes, autónomos. La historia muestra que en el pasado, cuando el Banco Central no era independiente, esta compra de bonos fiscales se usaba básicamente para monetizar los déficits fiscales, por lo tanto era un desincentivo la disciplina fiscal, y naturalmente esa monetización, ese financiamiento con emisión de los déficits fiscales, que a su vez se financiaban con deuda pública adquirida por el Banco Central, solo podía traducirse en inflación. La inflación es un fenómeno monetario, y así lo muestra nuestra experiencia histórica una y otra vez, y también la experiencia internacional. Entonces esto es una cuestión fundamental a tener a la vista. Acá no estamos abogando en caso alguno por el financiamiento del déficit fiscal, por el financiamiento del gasto público por parte del Banco Central. Eso, insisto, es un error histórico y las lecciones están aprendidas, sino que lo que estamos abogando es por darle una facultad excepcional y transitoria al Banco Central de Chile, de forma tal de que el banco, en momentos de inestabilidad financiera, pueda hacer uso de esa facultad excepcional para estabilizar los mercados. No es otro el norte de este proyecto que ese. En caso alguno, quiero subrayarlo, es financiar al fisco, porque sabemos los resultados que eso tiene. Y más aún, hoy día el fisco dispone de amplio acceso al financiamiento externo, dispone de acceso a los mercados internacionales, dispone de acceso al mercado local. Tenemos relativamente bajos niveles de endeudamiento de una perspectiva comparada, si bien este endeudamiento ha crecido fuertemente, y tenemos también ahorros, fondos soberanos que nos permiten abordar las necesidades de financiamiento o los déficits fiscales con bastante espacio. Por lo tanto, no hay una justificación tampoco en caso alguno por ese lado. Ahora bien, en definitiva, esta reforma es muy celosa en cuidar la autonomía y credibilidad del banco, así como separar la función de la política monetaria de la política fiscal. Eso es fundamental entenderlo en este contexto. Y en particular restringe la forma del ejercicio de esta facultad excepcional de compra de bonos estatales de varias maneras. En primer lugar, esta compra solo puede realizarse en el mercado secundario, nunca en primera emisión. Es decir, se refiere a la compra de títulos del fisco que ya fueron colocados, que ya están en manos de otros inversionistas, y por lo tanto, cuando opere esta facultad excepcional, financia al mercado en general, nunca al fisco. Y como yo decía, el fisco ya tiene acceso favorable a los mercados. Segundo, la compra de estos bonos de tesorería en el mercado secundario solo puede hacerse en circunstancias excepcionales y transitorias fundadas en el resguardo de la estabilidad financiera. Esto es un concepto que insistió una y otra vez, presidente, en esta presentación, pero quiero volver a reiterar: se funda en el resguardo de la estabilidad financiera. Eso es lo que nos convoca para esta facultad excepcional, ¿ya? Lo que nuevamente hace desvincular, por definición, su operación de cualquier requerimiento fiscal. Y por último, la decisión de comprar bonos estatales en el mercado secundario requiere, como está planteado, el voto favorable de 4 de los 5 miembros del Consejo, es decir, un quórum alto precisamente para abordar esta excepcionalidad, y este voto naturalmente tiene que ser un voto fundado, como es de suyo evidente. Sigo adelante, voy a saltarme esta presentación, simplemente recordar el marco constitucional vigente, el artículo 109 de la Constitución, y el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco, que establece que el banco hoy día solo puede efectuar operaciones con bancos público-privados en materia de compra de bonos, como demostraba. Señala explícitamente que de manera alguna podrá adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos al Banco Central de Chile, y la única excepción que se hace en la Constitución es en caso de guerra exterior o peligro de ella, y puede obtener, otorgar o financiar créditos del Estado y entidades públicas o privadas. ¿Okay? Pero nuestro marco legal es explícito, claro, en excluir cualquier forma de
compra de bonos directamente, salvo el caso de guerra o amenaza de ella, y eso es lo que buscamos acá, generar un cambio que permita hacerse cargo de esa posibilidad, pero en un espacio muy acotado, muy excepcional, muy transitorio. En concreto, hay un proyecto de reforma de la Constitución que es sencillo. El texto planteado es el siguiente: en circunstancias excepcionales y transitorias en las que sí lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Ahí está el elemento de estabilidad financiera al cual me he referido, presidente, una y otra vez, que es propio del mandato constitucional del banco. Cuando lo requiera la normal preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, planteamos que el Banco Central podrá comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional. Esa sería la reforma constitucional, y por supuesto, dado que remite la ley orgánica constitucional, tienen que conversar ambas cosas. Se propone también un cambio a la LOC del banco, que señala lo siguiente: el banco, en circunstancias excepcionales y transitorias, determinadas por el Consejo mediante acuerdo fundado, adoptado con el voto favorable de al menos 4 consejeros, y que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, podrá comprar en el mercado secundario abierto, para fines de provisión de liquidez a través de instrumentos de deuda emitidos por el fisco. Además, para estos efectos, se citará especialmente al ministro de Hacienda, la sección respectiva, quien podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 19 de esta ley. Los instrumentos que refiere el inciso presente serán enajenados por el banco en el mercado abierto nuevamente, en la oportunidad y de acuerdo a los términos y condiciones que el Consejo determina. Si una vez adquirido estos instrumentos, hay un compromiso claro también de enajenarlos, lo que refuerza la idea de esta facultad excepcional y de la transitoriedad del acto. Eso resume, presidente, lo esencial del proyecto. Yo, como le explicaba al principio, y lamento y solicito la excusa, tengo que ir a la Comisión de Hacienda de la Cámara a exponer un proyecto que estaba en tabla, que está con discusión inmediata, pero haré mis mejores esfuerzos para volver a esta discusión, porque es un tema de gran interés. Así que agradezco su atención y solicito a usted y los senadores de esta comisión las excusas del caso nuevamente. Van a quedar en la sesión, si usted lo permite, mis asesores principales, que estarán tomando nota, y yo retomo esta discusión apenas pueda regresar a esta sesión, presidente. Gracias. Perfecto, ministro. Tendremos que hacer entonces las preguntas. Hay varias que al menos me surgen de poder hacerle, me imagino también de los senadores, para una próxima sesión o cuando regrese, teniendo en consideración que esta sesión termina a las 11:30. Señor secretario, si tenemos al central, sí, para que sí, está el presidente del Banco Central, presidente. pasemos a su exposición para poder escucharlo, salvo que exista alguna otra pregunta por parte de los senadores presentes. Pasemos entonces a don Mario Barcel. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenos días. También por su intermedio a los senadores integrantes de esta comisión. Nosotros traemos una presentación respecto a la cual creo que voy a poder avanzar relativamente rápido, porque hay varios temas que ya fueron tratados en el resumen que presentó el secretario y luego en la presentación del ministro. Hago notar que hacia el final de la presentación hay unos anexos con algunos antecedentes históricos sobre la norma constitucional actual, y también un glosario de términos técnicos que tiene que ver con preguntas como la que hacía usted respecto de los bonos corporativos, por ejemplo. Entonces, los términos técnicos que se usan en la presentación están explicados en este anexo en caso de que sea necesario. Entonces, bueno, esta es una reforma que se refiere al marco jurídico para las operaciones financieras del Banco Central, que actualmente está consignado en el artículo 109 de la Constitución, que otorga al Banco Central, que se refiere a este marco para las operaciones, y establece 4 limitaciones.
La primera es que solo el Banco Central puede hacer operaciones con instituciones financieras públicas o privadas. Se le hace en buena medida bancos, pero también otras instituciones a las que no podrá otorgar su garantía. Esto está en el inciso primero del artículo 109. Luego también en el inciso primero se establece que el Banco Central no podrá adquirir de manera alguna documentos del Estado, sus organismos o empresas. Luego, en el inciso segundo, esto se refuerza señalando que el Banco Central no podrá financiar gasto público con créditos directos o indirectos, y destaco esto último porque es de donde surge los temas que son objeto de este proyecto de reforma. Y por último, el inciso cuarto del artículo 109 señala que el Banco Central no puede actuar discriminatoriamente entre entidades que realizan operaciones de la misma naturaleza. Y luego la prohibición de financiar gasto público, como señalaba el secretario y el ministro, solo admite como única excepción el caso de guerra o de peligro de ella, calificado por el Consejo de Seguridad Nacional, y que se refiere en el fondo a situaciones en las cuales simplemente el acceso al financiamiento por parte del fisco podría no existir, ¿no? Sabemos que en situaciones bélicas se producen bloqueos, boicot, aislamiento de los países, entonces es una situación bien especial, es distinta de fenómenos más económicos que uno observa. Entonces, en el fondo tenemos tres fundamentos para estas normas. Primero, evitar el financiamiento monetario y los déficits fiscales, independizando la política monetaria de la fiscal. En segundo lugar, asegurar la autonomía y el carácter técnico del Banco Central, que es lo que parte estableciendo el artículo 108 de la Constitución. Y en tercer lugar, establecer esta excepción para los casos en que el fisco podría no tener acceso a otras fuentes de financiamiento. Y estas normas constitucionales luego se encuentran complementadas por las normas del artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Este proyecto de reforma constitucional, bueno, el secretario ya se refirió al itinerario, así que creo que no vale la pena entrar en muchos detalles, solo destacar que esto, en términos de su itinerario legislativo, partió con mociones de senadores, luego hubo una sesión especial de la Comisión de Hacienda en abril, en la cual se discutieron estas mociones. A esta se invitó a 4 expresidentes del Banco Central, Roberto Sales, José Gregorio, Vittorio Corvo y Rodrigo Vergara. Luego el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma, se refundió con las mociones parlamentarias, se discutió en la Comisión de Hacienda y fue aprobado en la sesión del 23 de junio pasado. Este proyecto modifica el artículo 109 de la Constitución, en el sentido que lo describía el ministro, autorizando al Banco Central a comprar y vender títulos emitidos por el fisco, sujeto a 2 restricciones. Primero, que se trate de circunstancias excepcionales y transitorias calificadas, en que lo requiera el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y segundo, que estas transacciones se realicen en el mercado secundario abierto. Se agrega luego una disposición transitoria que establece que la reforma constitucional empezará a regir una vez que entre en vigencia la ley que modifique la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Entonces, esto es complementado con un proyecto de reforma a la Ley Orgánica que reitera algunos de los términos que están en el texto propuesto para la Constitución y agrega entre los requerimientos un quórum dentro del Consejo para aprobar este tipo de operaciones. En particular, este quórum de al menos 4 consejeros de los 5 que tiene el Consejo del Banco Central. El resto de los temas más o menos corresponden al texto, a lo que es la propuesta de texto constitucional, y se agrega al final que el banco debería invitar al ministro de Hacienda a la sesión de consejo en que se adopten estos acuerdos, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional, que al mismo tiempo le da al ministro de Hacienda algunas facultades específicas respecto de las decisiones del Consejo del Banco Central, y señala que la administración de los instrumentos se efectuará en el mercado abierto, particularmente la enajenación en los términos y condiciones que determine el Consejo. Entonces esto forma parte de este elemento transitorio, que es este concepto de transitoriedad que se incluye en el proyecto de reforma constitucional.
Entonces, este proyecto de reforma de la ley orgánica se despachó conjuntamente con el proyecto de reforma constitucional en la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué tenemos la norma que tenemos actualmente en la Constitución? Haciendo una breve reseña histórica, hay que consignar que hasta fines de la década del 70, el Banco Central tuvo facultades para conceder créditos al fisco, estaban sujetas a una serie de condiciones en relación al tamaño del patrimonio del banco o al presupuesto, pero sin embargo, estos créditos se otorgaron con bastante frecuencia y como creo que fue bastante consensual entre todas las personas que observaron el fenómeno de la inflación en Chile, tuvo mucho que ver con la historia de 40 años de inflación de 2 dígitos que tuvimos en el país. Ahora, adicionalmente a este tema de los créditos al fisco, el Banco Central está autorizado a transar títulos públicos en el mercado abierto secundario para ejecutar la política monetaria. Ahora, en el año 79, tomando en cuenta esta experiencia histórica de financiamiento monetario y los déficits fiscales, se dictó el DL 3001, que modificó la anterior ley orgánica del banco, señalando, prohibiendo explícitamente la compra directa de títulos de deuda del fisco, señalando que en ningún caso el Banco Central podría adquirir para sí pagarés descontables de la tesorería u otros documentos de crédito emitidos por el fisco, como tampoco otorgar créditos directos. Y este es el antecedente inmediato de la actual norma constitucional. Sin embargo, hay que notar que en este texto la prohibición, las restricciones se limitaban a los créditos directos al fisco. No se incluía el concepto de créditos indirectos, que es lo que tiene que ver con estas operaciones en el mercado secundario, que las voy a explicar dentro de un momento. Luego, en la Constitución del 80, entonces, se estableció una prohibición más estricta, que es la que describía al comienzo, que impide al Banco Central de Chile adquirir de manera alguna documentos del fisco. Entonces, en el proceso de discusión del texto constitucional de la época, se señaló que lo que se buscaba con estas previsiones era evitar la inflación por el fácil acceso del gobierno al crédito del Banco Central. Sin embargo, el extender esta prohibición a las compras de títulos del Estado en el mercado secundario fue en ese momento cuestionada por Pedro Ibáñez en la sesión del Consejo de Estado en que se trató este tema, señalando que le llamaba la atención la prohibición de adquirir documentos porque se extendía a uno de los modos del Banco Central de velar por la estabilidad del valor de la moneda, es decir, vendiendo, revendiendo, recomprando títulos emitidos por el gobierno en un sistema de mercado abierto. En esa sesión, el ministro de Hacienda de la época, Sergio de Castro, respondió que al extender esta prohibición hacia las compras en el mercado secundario, se buscaba evitar resquicios que permitieran financiar gastos con emisiones. Y ahí está la cita a la intervención del ministro de la época en esta discusión. Entonces, es esta idea de resquicios, o sea que a través de algún mecanismo indirecto se podría, a través de la compra de títulos en el mercado secundario, se podría terminar financiando el fisco, es lo que fundamentó incluir o extender de esta manera esta prohibición. Ahora, esto contrasta con la normativa y la práctica de los bancos centrales alrededor del mundo, y no solamente en países desarrollados, sino que en muchos países emergentes. En general, en estos países y las normativas de los bancos centrales, se distingue entre el financiamiento monetario del gasto, incluyendo los créditos directos, la adquisición directa de bonos del gobierno, de las transacciones de bonos de gobierno en el mercado secundario, es decir, cuando uno le compra bonos del gobierno a otro, no al fisco, no a la tesorería, sino que se los compra, por ejemplo, a un banco o a un fondo mutuo. Entonces, esa es una distinción que es bastante común y vamos a ver a continuación un ejemplo que es el del Banco Central Europeo. Esta compra y venta de instrumentos de deuda del fisco en el mercado secundario es una facultad que está habitualmente disponible en los bancos centrales para el cumplimiento de sus mandatos. Normalmente se ha aplicado a la implementación de la política monetaria, es decir, cuando el Banco Central, luego de haber fijado la tasa de política monetaria,
busca que ésta se refleje en las tasas de mercado. Sin embargo, después de la crisis financiera global del 2008-2009, esta atribución ha ido siendo utilizada respecto de bonos de más largo plazo. O sea, esta función de implementar la política monetaria normalmente se hace con instrumentos de muy corto plazo, menos de un año. Sin embargo, con la crisis financiera, muchos bancos centrales, especialmente en países más desarrollados, utilizaron la compra de bonos públicos junto con bonos de un rango amplio de emisores como parte de políticas no convencionales para promover la estabilidad financiera. Entonces, así como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, todos han estado adquiriendo títulos, bonos de distintas características, entre los cuales están los bonos públicos, con el objeto de conciliar los objetivos de política monetaria con los de estabilidad financiera. Entonces, en la lámina siguiente tenemos el ejemplo del Banco Central Europeo. Ahí está citado el artículo 123, número 1 del Tratado de la Unión Europea, y luego el Estatuto del Banco Central Europeo, donde se señala claramente la prohibición de otorgar créditos a los gobiernos de los países de la Unión Europea, y también la de adquirir directamente los instrumentos de deuda emitidos por esos países. Eso se reitera en el Estatuto del Banco Central Europeo. O sea, hay una prohibición muy taxativa de entregar préstamos a los gobiernos y comprar bonos emitidos por estos en el mercado primario. Sin embargo, sí permite la transacción de títulos públicos en el mercado secundario, que es una facultad que ha sido ampliamente utilizada en los programas de compra de activos posterior a la crisis del euro. En la lámina siguiente podemos ver que la compra de bonos soberanos por parte de bancos centrales ha ido más allá de la operación de la política monetaria y se ha reflejado en estos programas especiales de compra de activos. Entonces vemos acá, para varios países desarrollados y para varios países emergentes, la experiencia previa, especialmente concentrada en torno a la crisis financiera internacional y en Europa, posteriormente a la crisis del euro, que corresponde a la primera columna, y vemos que en la situación actual prácticamente todos estos bancos centrales que están en la lista de la izquierda están adquiriendo bonos públicos en el mercado secundario como parte de sus programas de compra de activos para responder a la crisis actual, y a eso se han sumado muchos países emergentes en los cuales esa facultad existe y está siendo ejercida. De hecho, como podemos ver en el cuadro de la derecha, vemos que dentro de América Latina, Colombia, México, ya están efectuando este tipo de operaciones, y Brasil hace más o menos un mes y medio atrás aprobó una reforma constitucional para también permitir que esto se haga. Entonces, dicho lo anterior, revisado esta experiencia, creo que es importante entender para qué le sirve a un banco central comprar bonos en el mercado secundario. Entonces aquí vamos primero a hacer una distinción entre la transacción de títulos de corto plazo para implementar la política monetaria de la compra de bonos de más largo plazo y con fines más ligados a la estabilidad financiera. Entonces vemos en el bloque de la derecha que fundamentalmente a través de la compra de este tipo de bonos se busca ayudar a estabilizar los mercados cuando hay cambios abruptos de portafolio que dificultan la formación de precios en el mercado financiero. También se usan para proporcionar liquidez en episodios de alta incertidumbre donde hay aumento de la demanda por liquidez que hace saltar las tasas de interés, los spreads, etc. También, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, la compra de estos bonos permite influir sobre las tasas de interés de largo plazo, cosa que es muy importante, ¿cierto?, para efectos de la dinámica de la inversión en los países, por ejemplo, y para influir sobre el funcionamiento del mercado de renta fija. Y entonces, cuando se persiguen estos objetivos de estabilidad financiera, también, por otro lado, se ayuda a la transmisión de la política monetaria cuando los bancos retienen liquidez por motivos de precaución. Esto, por ejemplo, fue muy característico durante la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008-2009,
en que en una primera instancia la Reserva Federal inyectó mucha liquidez al mercado, le entregó muchos fondos a los bancos, pero los bancos no los prestaban. Y no los prestaban porque era tan grande la incertidumbre que había sobre el riesgo que estaba dentro del mercado financiero, que simplemente la liquidez que daba retenía en los bancos, en los bancos comerciales. Entonces, los programas de compra de bonos permitieron inyectar liquidez por otras vías, y eso ayudó a destrabar el funcionamiento de la economía en Estados Unidos. Y también, en términos de política monetaria, también la compra de bonos en mercado secundario permite ampliar el impulso monetario cuando la tasa de política monetaria ha alcanzado su mínimo técnico y no puede reducirse más. O sea, las tasas de interés no pueden ser menores a un mínimo técnico. En países con mercados financieros muy profundos ese mínimo es 0. En Chile es algo más, nosotros lo estimamos en 0,5%, pero en el fondo una vez que se ha alcanzado ese mínimo técnico, si se quiere entregar un impulso monetario adicional a la economía, sin generar problemas para la estabilidad financiera, también ayuda la posibilidad de comprar bonos en el mercado secundario. Y entonces, como se ilustra en este episodio, hay escenarios en los cuales las necesidades de la política monetaria se interrelacionan fuertemente con las necesidades de estabilidad financiera. Es decir, episodios de hiperinflación, de alta incertidumbre, o cuando la tasa de política monetaria está en su mínimo. Hay un ejemplo que lo citó el ministro, así que lo puedo mencionar muy rápidamente, que ilustra esto, que es la situación que tuvimos en noviembre pasado. En noviembre pasado, a raíz de la crisis social, hubo un remesón importante en los mercados financieros, aumentó mucho la incertidumbre y por lo tanto hubo una demanda muy grande por activos de madurez corta o derechamente por liquidez. Y esto hizo que se ampliaran fuertemente los spreads de bonos soberanos, de bonos bancarios y de bonos corporativos. En el gráfico vemos el caso de los bonos bancarios y bonos corporativos, su spread respecto de las tasas soberanas. Ese fue un momento bien complejo porque en el fondo era tal la demanda por liquidez, en algunos casos para comprar dólares, en otro caso para mantener simplemente los fondos en cuentas corrientes, que el mismo mecanismo de formación de precios en el sistema financiero se vio muy alterado, con enormes volatilidades a veces dentro del mismo día, y entonces eso llevó al Banco Central a anunciar la recompra de deuda propia, o sea, de bonos emitidos por el Banco Central de largo plazo. En aquella época todavía había un stock de bonos de largo plazo emitidos por el banco, que era del orden de los 6.500 millones de dólares. Entonces el Banco Central anunció la recompra de estos bonos, y esto inmediatamente tranquilizó al mercado, redujo los spreads, suavizó el ajuste de precios y le dio una salida ordenada a la venta de estos instrumentos por parte de los agentes económicos, y eso lo vemos en la manera en que cayeron en los spreads, especialmente de los bonos bancarios. Los bonos corporativos mantuvieron todavía un spread relativamente alto, y es un fenómeno similar al que hemos visto en el último tiempo con la crisis del COVID. Este tema de las limitaciones que le impone al Banco Central no poder comprar bonos en el mercado secundario fue recogido en una evaluación que nos hizo un panel de expertos independientes el año pasado y que se presentó al Senado en septiembre del 2019. Este panel, que fue presidido por la expresidenta del Banco Central de Israel, señalaba justamente que hacía notar, ¿cierto?, que a diferencia de otros bancos centrales, nosotros no podíamos participar en operaciones estándar de mercado abierto, que incluyeran bonos y letras del Tesoro, ni siquiera en mecanismos de muy corto plazo. Y luego entonces el panel recomendó considerar la idoneidad de las herramientas disponibles para contrarrestar shocks originados más cerca del país, especialmente en un ambiente de tasas de interés que podrían ser considerablemente más bajas y probables de alcanzar y que hubiera la posibilidad de alcanzar el límite inferior efectivo. Esto es en buena medida lo que nos ha estado ocurriendo recientemente.
Hemos tenido un shock muy importante sobre la economía, la política monetaria se ha vuelto muy expansiva, la tasa política monetaria se redujo a su mínimo técnico, y entonces en escenarios como estos, la recomendación de considerar la idoneidad de las herramientas disponibles, lo cual significa diversificar el instrumental con el que contamos, era una recomendación muy pertinente. Entonces esto tiene que ver con la pregunta de por qué otorgar ahora esta facultad al Banco Central. Y en esto creo que es importante primero precisar la relación entre, con el texto propuesto para la Constitución, que habla de la continuidad de pagos internos y externos. Eso, que es el segundo mandato junto con de estabilidad de la moneda del Banco Central en su ley orgánica, básicamente tiene que ver con la estabilidad financiera. Y estamos hoy día en una situación en la cual la cadena de pagos y el flujo normal de crédito de la economía obviamente se ha visto afectado por la caída significativa en las ventas y en la producción en toda la economía. Hemos visto recientemente el último dato de IMASEC con una caída muy significativa de la actividad que tiene detrás una caída muy fuerte de las ventas. Entonces, ¿cierto? Las empresas aumentan sus déficits, aumenta el desempleo, y por lo tanto, entonces, la cadena de pagos, porque cada empresa no existe aisladamente, sino que tiene proveedores, tiene clientes, etcétera, se puede ver afectado y eventualmente tenderse hacia el sistema financiero por la vía de morosidad, impagos, etcétera. Entonces, frente a este tipo de situaciones, claro, actualmente el Banco Central puede recomprar su propia deuda, como ocurrió el año pasado. Podemos comprar bonos bancarios, pero respecto de los bonos bancarios hay dos limitaciones. Una, que en general, igual que en el caso de los bonos corporativos, los bonos bancarios, su precio está determinado a partir de un spread sobre un diferencial respecto de la tasa de interés de los bonos soberanos. Entonces, a través de la compra de bonos bancarios podemos incidir sobre ese spread, pero no necesariamente sobre la tasa base. Comprar bonos bancarios en medio de un sell-off, es decir, cuando los agentes están tratando de deshacerse de títulos, eso probablemente sería más limitado para contener el alza de los spreads o hacerlo de manera indirecta o imperfecta. Y además el segundo problema que tenemos respecto de los bonos bancarios, lo que señalaba el ministro, en el sentido que nosotros no podemos terminar siendo el principal acreedor de los bancos comerciales, porque al mismo tiempo el Banco Central tiene una serie de funciones ligadas a la supervigilancia del sistema financiero para fines de estabilidad financiera. Entonces, no podríamos tener ese eventual conflicto de intereses. Por eso es que hemos puesto este límite de 20% de las emisiones originales de esos bonos. Entonces, tener más instrumentos como la compra de bonos fiscales en el mercado secundario abierto permitiría mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a situaciones críticas. Ahora, dado que el propósito de estas operaciones es justamente responder a este tipo de situaciones, la facultad solo sería invocada de manera excepcional y sobre una base fundada. Es decir, si la Constitución nos dice que esto es para preservar la estabilidad financiera, al momento de adoptar nuestros acuerdos como consejo, tendríamos que fundamentar precisamente en ese sentido una decisión de esas características. Ahora sigue esto una lámina de distinciones jurídicas entre compra de bonos en mercado primario y secundario. No voy a entrar en mucho detalle, pero creo que le sirve especialmente a la Comisión para entender la taxonomía que está en el texto constitucional propuesto, pero me lo voy a saltar en honor al tiempo. Respecto del tipo de operaciones de los que estamos hablando, en la lámina siguiente se hace una diferencia, se hace una distinción que es bien importante entre operaciones habituales para ejecutar la política monetaria y programas excepcionales para fines de estabilidad financiera. ¿Esto por qué? Porque para implementar la política monetaria en el día a día, cuando el Banco Central fija la tasa de política monetaria, es una tasa de cortísimo plazo, una tasa que funciona overnight, en
términos de créditos de muy corto plazo que le sirven, que sirven para manejar la caja de los bancos. Para trasladar eso a las tasas de mercado, lo que uno busca es alinear las tasas de corto plazo en primer lugar, y para alinear las tasas de corto plazo, el Banco Central, en Chile como en otros países, transa títulos soberanos de muy corto plazo. Muchos bancos centrales lo hacen con títulos emitidos por el fisco, nosotros lo hacemos con títulos emitidos por el propio Banco Central, que son los PDVC, los pagarés descontables del Banco Central. Entonces nosotros ya hacemos política monetaria de esa manera, no necesitamos a los bonos fiscales para este propósito. Pero sí es diferente el caso de las razones de estabilidad financiera que acabo de describir, porque ese tipo de intervenciones se hacen sobre títulos de plazos más largos, porque las tensiones se presentan usualmente en el mercado de renta fija por la preferencia de liquidez que ocurre en estos eventos. Es decir, cuando hay aumento importante de la incertidumbre, muchas veces lo que buscan los agentes económicos es tener la mayor liquidez posible, venden todos los títulos, tratan de vender todos los títulos más largos, y cuando no hay comprador para esos títulos, entonces por supuesto se producen estos saltos de tasas que hemos visto en episodios como el que citaba en el año pasado. Entonces son estos títulos soberanos de plazos más largos los que fijan al mismo tiempo, sirven de base para las tasas de bonos bancarios y corporativos. Hay un pequeño error ahí. Entonces la flexibilidad para comprar estos títulos permite gestionar eficientemente los problemas de estabilidad financiera. En la lámina siguiente se ilustra un poco este punto. O sea, cuando se habla del mercado primario, la contraparte vendedora es el fisco a través de la Tesorería General de la República. Cuando se hacen transacciones del mercado secundario, la contraparte son los tenedores de esos activos, es decir, los que tienen esos bonos en sus portafolios, que pueden ser bancos, AFP, fondos mutuos, compañías de seguros, corredores de bolsa, etc. También aquí se incluyen inversionistas no residentes, en otras palabras, inversionistas extranjeros. Ahora, el tema del mercado de bonos soberanos es importante porque cuando uno mira la renta fija, es decir, el mercado de renta fija, es decir, de todos los títulos que tienen un rendimiento una tasa de interés predeterminada, lo que normalmente llamamos bonos, lo que vemos es que dentro de ese mercado de renta fija ha ido aumentando la importancia, el mercado de renta fija ha ido aumentando su peso dentro del stock de instrumentos de mercado de capitales. O sea, ahí se ve que ha aumentado el stock de bonos bancarios y de bonos soberanos, mientras que ha disminuido el stock de títulos accionarios. Y luego, dentro del mercado de renta fija, vemos en el gráfico de la derecha, que el más grande es el mercado de bonos soberanos y al mismo tiempo es el más diversificado. Es decir, en él intervienen prácticamente todos los agentes que he mencionado recién, es decir, bancos, AFP, fondos mutuos, compañías de seguro y otros. Eso es a diferencia, por ejemplo, del mercado de bonos corporativos, donde tienden a ser dominantes las compañías de seguro y donde los bancos, por ejemplo, tienen muy poca participación. Entonces, cuando uno trata de canalizar liquidez hacia el mercado, le conviene que sea un mercado lo más diversificado posible para que esa liquidez fluya, y al mismo tiempo le conviene, que vemos en la lámina siguiente, que sea un mercado que tenga mucha rotación, o sea, que tenga muchas operaciones. Entonces aquí hay una diferencia bien importante, por ejemplo, respecto entre el mercado de bonos soberanos, que es el que está a la izquierda, del mercado de bonos corporativos. ¿Por qué? Porque mucho, como veíamos recién, los bonos corporativos son un instrumento de inversión especialmente para las compañías de seguro, que funcionan a muy largo plazo. Muchas de sus inversiones son a término, es decir, por muchos años retienen el mismo activo, no están transándolos con tanta regularidad como ocurre con los bonos soberanos, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda. Entonces, si uno quiere canalizar liquidez al mercado, le conviene hacerlo hacia un instrumento que tenga mucha rotación, porque eso permite, ¿cierto?, que esa liquidez fluya a través de todo el sistema financiero.
El proyecto tiene una serie de resguardos para la autonomía del Banco Central y la responsabilidad fiscal. Entonces, esto aparece en la propuesta de norma constitucional y aparece también en la propuesta para la Ley Orgánica Constitucional del Banco. Se menciona como una medida de carácter excepcional y transitorio. Enfatizo el tema transitorio aquí quisiera explicar un poquito lo que significa transitorio acá. Significa que cuando el Banco Central, el Consejo del Banco Central, decida por razones de estabilidad financiera actuar en el mercado de bonos soberanos, lo haría sobre la base de un programa acotado temporalmente. Y vamos a ver a continuación un ejemplo de eso. Es decir, vamos a comprar vamos a abrir un poder comprador de X miles de millones de dólares que va a estar abierto durante, por ejemplo, 3 meses. Y por otro lado, lo transitorio también tiene que ver con el hecho de que esta es una adquisición de bonos que no se hace indefinidamente, sino que eventualmente superada la situación que lo motivó, y es una posición que irá siendo deshecha por la vía de la venta de esos bonos en el mercado. Se exige un acuerdo fundado, en línea con el mandato que tendría el Banco Central, vinculado a la preservación de la estabilidad financiera. El proyecto de ley orgánica, de reforma a la ley orgánica, exige este alto quórum de 4 de los 5 consejeros. Se mantiene la prohibición constitucional de financiar gasto público con créditos directos o indirectos, salvo con la excepción que señala la propia Constitución, y se mantiene también la prohibición constitucional de tener un tratamiento discriminatorio en las operaciones del banco. Entonces, ¿cómo se ejercería esta facultad? El Consejo invocaría la facultad excepcionalmente a través de un acuerdo fundamentado en las circunstancias que exigiría la Constitución. Por lo tanto, habría que desarrollar qué es lo que se está viendo en la economía que justifica el adquirir bonos por razones de estabilidad financiera o de riesgo para la continuidad de pagos internos o externos. Por supuesto, habría que consignar que se alcanzó la mayoría requerida por la Ley Orgánica Constitucional. El Consejo debería definir las características del programa que ejecutará, incluyendo los límites de inversión, el plazo de vigencia, características de los bonos, incluyendo plazo máximo de madurez o mínimo de antigüedad contados de su colocación. Tendría que definir la modalidad de compra. Actualmente hay una plataforma a través de la cual se efectúan estas transacciones, ya sea por ventanilla o por licitación. En todos estos casos, esto asegura que las transacciones se hagan a precios de mercado. Y la información sobre estos programas sería incorporada por el Consejo en sus informes habituales ante la Comisión de Hacienda y la Sala del Senado. Un ejemplo de cómo esto podría funcionar es el que se da en la lámina siguiente, que es el programa de bonos de compra de bonos bancarios de marzo pasado. Aquí se muestra, por ejemplo, cómo se fijó un límite de hasta 4.000 millones de dólares, se definió la característica de los bonos en pesos y UF, con un plazo residual de hasta 5 años, el límite de 20% de las emisiones por emisor que mencionaba hace un momento, la tasa de compra para bonos de distinta clasificación de riesgo en este caso, dado que los bonos bancarios tienen una mayor diversidad en ese sentido, y que las operaciones se realizarían mediante ventanilla y con unas condiciones financieras que están ahí señaladas. Este es un ejemplo de un programa de compra de bonos que fue acordado por el Banco Central con ciertas características. Entonces, algo similar debería ser el acuerdo que tomaría el Consejo del Banco en caso de invocar esta facultad, si es que estuviera autorizado por la Constitución y por la ley orgánica. Ahora, por supuesto, esto, dado el origen de la norma actual, siempre es bueno revisitar, ¿cierto?, esos fundamentos y preguntarse si es posible que el ejercicio de esta facultad repusiera el financiamiento monetario del fisco. Entonces, acá yo diría lo principal es que, a diferencia de un crédito directo al fisco o la compra de títulos en el mercado primario, donde domina una relación bilateral entre el Banco Central y el gobierno, en el caso de la compra de bonos públicos en el mercado secundario, esto se realiza en un mercado en el que participan diversos agentes, en un entorno competitivo, con mecanismos transparentes de formación de precios,
Y eso es lo que hace que esta sea una modalidad permitida por muchos bancos centrales. Ahora, si además de esto se plantea que esta facultad se utilice de manera excepcional y fundamentada, entonces el riesgo de presiones del gobierno sobre el Banco Central es mucho menor, y es aún menor si es que el Banco Central es autónomo de la manera en que lo somos nosotros. Entonces, esto lo ilustramos con un par de ejemplos a continuación, porque hay quienes piensan que a raíz de este concepto de los resquicios que se invocaron en el texto constitucional original, podría haber un resquicio hoy día, ¿eh? Es decir, si el Banco Central tuviera una compra masiva de bonos del gobierno y hiciera más barato el crédito para el Estado, eso le permitiría incurrir en déficits más grandes, deuda mayor, etc. Entonces, para esto hay dos cosas que es importante tener en cuenta. Primero, que cuando el Banco Central fija la tasa de interés, y especialmente cuando reduce la tasa de interés de política monetaria, eso afecta a todos los activos financieros de la economía, incluyendo los bonos fiscales. ¿Ah? Y aquí vemos en este gráfico cómo las tasas de bonos soberanos a 5 y 10 años, que son las líneas naranja y gris, tienden a seguir el comportamiento de la tasa de política monetaria. ¿Ah? Entonces, si uno considerara como sospechoso decisiones del Banco Central que redujeran el costo de financiamiento para el fisco, simplemente el Banco Central no podría hacer política monetaria, porque cada vez que baja la tasa de interés reduciría el costo de financiamiento para el fisco, pero obviamente el propósito del Banco Central y el fundamento de sus decisiones no es abaratar el costo al fisco, es responder a las necesidades de la economía, particularmente en relación a su mandato de control de la inflación. Y por otra parte, si uno mira la experiencia en distintos países, y yo puedo en este caso invocar la experiencia mía propia de los años que estuve en el Ministerio de Hacienda, en general las decisiones de política fiscal no se toman en función de cuál es el costo del endeudamiento, se toman en función de temas de sostenibilidad de la deuda de largo plazo. Ahí, en fin, la política fiscal se fija en sus propios términos, y podemos ver en estos ejemplos que se ponen acá, cómo se ha movido la política fiscal en distintos países comparado con la evolución de la tasa soberana de 10 años. Entonces vemos países, por ejemplo, el caso de Australia, en los últimos años, países que redujeron significativamente su déficit cíclicamente ajustado en una época en la cual estaban bajando las tasas de interés. O sea, en una época en la cual se estaba haciendo más barato financiar ese déficit. Eso nos muestra que las decisiones de política fiscal no dependen de lo que ocurre con el costo del crédito. Nosotros mismos en Chile tuvimos periodos, por ejemplo, posterior a la crisis financiera internacional, en que también las tasas de interés bajaron mucho, pero nuestro déficit cíclicamente ajustado se redujo, ¿no? Y eso, en el caso de Alemania, yo creo que es el más ilustrativo de todo, porque Alemania es un país que ha tenido superávits sostenidos fiscales, mientras que las tasas de interés de largo plazo han estado bajando durante todos los últimos años. Entonces no hay realmente una asociación robusta entre las decisiones de política fiscal y las tasas de bonos soberanos. De hecho, en fin, en mi propia experiencia en el Ministerio de Hacienda, yo no recuerdo haber tenido nunca una discusión en que dijéramos, no, vamos a aumentar el déficit porque la tasa de interés está muy baja, ¿no? Operamos con una regla de balance estructural que tiene otra lógica, no tiene que ver con la lógica del costo de financiamiento. Entonces, con eso ya estamos terminando, y le pido disculpas por la extensión, presidente, pero en el fondo lo que queremos enfatizar acá es que cuando en la medida que se ejerza esta facultad excepcional por el Banco Central, el propósito y el efecto no es beneficiar a los emisores de bonos, en este caso el fisco, no implica un beneficio para los inversionistas que tienen estos bonos en sus carteras, bancos, fondos mutuos, compañías de seguro, no tiene un propósito de afectar a las grandes empresas de los bancos, ni siquiera el Banco Central. El propósito de estabilidad financiera, el objetivo de estabilidad financiera que tiene como mandato el Banco Central, es beneficiar al país en general,
porque permite que el sistema financiero cumpla con su función de intermediación y que el riesgo esté bien distribuido. Y en nuestra propia experiencia, presidente, la crisis de los 80, luego lo que vimos en la crisis financiera internacional hace poco más de una década, las crisis financieras sabemos que perjudican a la economía en su conjunto, especialmente los pequeños ahorrantes e inversionistas, tienen un alto costo fiscal y son fuertemente regresivas. Entonces, buscar el objetivo de estabilidad financiera tiene que ver con esto, no tiene que ver con quién emitió un bono, quién se lo vendió, qué otros bonos existen en el mercado o que sea el Banco Central el que tenga la facultad. Tiene que ver con este objetivo que representa un fin público. Luego hay una discusión aquí sobre la autonomía, en la cual no me voy a detener, solo destacar que el tema de la autonomía acá básicamente a lo que apunta es que en la medida que el Banco Central sea autónomo, efectivamente, ejerza esa autonomía, la posibilidad de este riesgo el uso de resquicios, por supuesto que es mucho menor que cuando el Banco Central no es autónomo. Entonces, con esto, presidente, termino diciendo que en atención a este conjunto de antecedentes, el Consejo del Banco Central manifiesta su pleno acuerdo con el proyecto en discusión, que está actualmente en discusión en la comisión y queda a su disposición para responder las consultas o proporcionar los antecedentes adicionales que sean necesarios. Muchas gracias, presidente, y nuevamente pido disculpas por la extensión. Gracias, Mario, por la presentación, y estamos cerca del cumplimiento del plazo de la orden del día, pero aprovechando que está el presidente del Banco Central, abro la palabra para hacer las consultas. Presidente. Senador Alamán. Sí, presidente, muchísimas gracias. Saludar, por supuesto, al presidente del Banco Central, a Mario Marcel, agradecer su extensa y muy completa exposición, igual que la del ministro de Hacienda. Y simplemente, presidente, una cuestión de metodología. Estamos realmente sobre la hora. A mí se me vienen a la cabeza un conjunto de preguntas. Creo que además la complejidad técnica de la materia en la que estamos amerita tener un tiempo para los efectos de poder analizar las dos presentaciones que hemos visto. Y como en definitiva estamos en una reforma constitucional, creo, presidente, que la historia fidedigna de la ley, en términos de qué se entiende por circunstancias, estoy leyendo la reforma, el proyecto, qué se entiende por circunstancias excepcionales, qué se entiende por circunstancias transitorias, aunque algo expresó al respecto el presidente del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia entre normal funcionamiento de los pagos internos y externos y estabilidad financiera? ¿O qué es lo que se entiende o no se entiende por mercado abierto? Que también hay un par de láminas, requieren de por lo menos la posibilidad de formular preguntas específicas y que posteriormente hay un tiempo suficiente para que la historia fidedigna de la reforma sea absolutamente clara, más aún si es por la complejidad que se ve, va a estar claro que cualquier decisión que pudiera adoptar el Consejo del Banco en cumplimiento de la ley orgánica, que también se está modificando, va a tener y va a ser una revisión permanente a la historia fidedigna de la ley. Y por eso le quería pedir, en la misma línea de lo que usted insinuó, que usted fijara otra sesión para poder abocarnos a las preguntas y las respuestas. Gracias, senador Alamán. Se ofrece la palabra al resto de senadores para poder tomar una decisión sobre lo mismo. Presidente. Francisco. Mira, no me voy a repetir, suscribo totalmente lo que dice el senador Alamán, y yo entiendo que tanto el ministro de Hacienda como el presidente del banco nos van a dejar las presentaciones por escrito que han hecho para poder revisarla, estudiarla y tener una nueva sesión en que podamos dialogar fundadamente sobre estos temas. Así que me parece a mí lo más prudente sería fijar una nueva sesión para abocarnos en esa dirección. Muchas gracias, Francisco. Presidente. Andrés. Sí, no, y también lo siguiente, también que usted analice, de repente sería bueno no solamente escuchar al ministro de Hacienda y al ministro y al presidente del banco,
sino que de repente un par de opiniones externas de personas expertas en esta materia también podría de alguna manera ayudar a la conversación que tenemos que tener, para que usted lo considere en su minuto. Sí, perfecto, Andrés. Yo creo que es clave ese aspecto de poder escuchar a expertos que no sean, digamos, de parte interesada. Lo digo parte interesada porque representan a las dos instituciones que están impulsando esta iniciativa, tanto el Ministerio de Hacienda como el propio Banco Central. Yo quiero hacer solo una referencia y por eso la prontitud en resolver esto, pero la profundidad con que tenemos que hacerlo, revisando la historia de la Constitución del 80, el capítulo 13, artículos 108 y 109 del Banco Central, es prácticamente el único capítulo de la Constitución que está de manera pétrea consignado en la Constitución del 80. No ha habido modificaciones, no ha habido cambios en su articulado, lo cual obviamente representa el carácter genuino de una visión ideológica que se tuvo al momento de redactarlo. Y qué bueno recordar en la presentación que han hecho nuestros invitados, en que se hablaba de los resquicios. Y mire quién hablaba, Sergio de Castro. Sergio de Castro, el padre de los Chicago Boys, autor del Ladrillo y ministro de la dictadura de Hacienda y de Economía. Entonces, permítanme que nos tomemos y que analicemos profundamente estos dos artículos y principalmente el 109, donde inciden las modificaciones, para entender que en este artículo se consagró una visión ideológica, una visión de abstinencia del Estado, de retiro del mercado para buscar estabilidad, para buscar una serie de propósitos que claramente hoy día no lo están representando. Entonces, ningún problema, recogemos las inquietudes y poder invitar también a más expertos para poder informarnos desde el punto de vista constitucional lo que nos corresponde esta profunda modificación. Quiero agradecer a nuestros invitados, veo que todavía está ahí el Mario Marcel, asesores tanto de Hacienda como del Banco Central, a los colegas que han estado presentes, y también me gustaría que pudiéramos tener a la vista, secretario, se dio una discusión en la Comisión de Hacienda respecto a una indicación que se presentó para poder entender, y ahí Mario adelanto una inquietud que yo voy a hacer: ¿por qué no se pueden adquirir bonos de empresas del Estado, por ejemplo? ¿Por qué el Banco Central en estos momentos no tiene también una actitud más activa? Yo entiendo los equilibrios, el combate a la inflación, pero yo quiero ver también un Banco Central más activo en esta crisis, y quiero ver un Banco Central no arrinconado por los agentes privados que claramente en estos días se ausentan, y necesitamos al Estado apoyando esta crisis. Eso nos gustaría, señor secretario, si pudiéramos tener un poco la historia de las indicaciones que se presentaron, las tengo acá a la vista, las indicaciones en relación a la situación del mercado secundario de empresas públicas, de la compra de bonos de empresas públicas en el mercado secundario, y también otro elemento que me llama la atención es por qué este super quórum 4 o 5. En definitiva, eso es establecer el veto de una minoría dentro del directorio del Banco Central. Pero creo que esos son los debates que debiéramos preparar para la próxima sesión. Lo vamos a citar con la mayor brevedad, lunes o martes o miércoles de la próxima semana, y esperamos que también el ministro de Hacienda pueda acompañarnos en toda esa presentación, poder coordinar ahí con sus asesores para que esté presente en esta sesión. Me imagino que le interesa esta iniciativa. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se